Yo voy a hacer Bueno, un cambio. ya tenemos varias preguntas o han pedido el turno en el chat. Tenemos primero a Daniela y posteriormente Natalia te va a hacer 2 preguntas. Los demás, por favor, vamos pidiendo también el turno por el chat. O, si quieren formular la pregunta ahí o piden el turno. Listo, Daniela, dale. Vamos a empezar con Natalia, porque igual yo había dicho que si nadie quería empezar, yo empezaba, pero Natalia, por favor, empieza tú. Ay, hola, gracias. Bueno, yo tengo 2 preguntas, porque estuve pues como escuchando y durante lo que nos contaba de los cuentos, quería saber, en primer lugar, bueno, qué poetas o escritores en general lo han influenciado. Nos mencionó algunos, pero me gustaría que nos contara un poco más de cuáles fueron esos escritores o esas novelas o esos cuentos que definitivamente de alguna manera lo han influenciado o le han mostrado temas que lo han llevado a escribir sobre esos temas. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo también como en ese orden es cuáles son los escritores chilenos o colombianos que más lee o que mejor conoce, porque tal vez esas influencias vengan de Colombia o de Chile o bueno, de otros lugares, de otros países. Gracias. Gracias, Natalia, por la pregunta. Es todo un proceso, es todo un proceso. Las influencias son, no sé, van cambiando en el tiempo. Uno va conociendo cosas o incluso va descubriendo cosas, ¿verdad? Y ¿cómo parte esto? Yo diría que yo partí influido por el realismo social o naturalismo. Partí influido por aquello. Hay una generación de escritores chilenos del año 38 que es naturalista y que son herederos de los escritores rusos, principalmente de Dostoyevsky. Entonces mis primeros relatos van por el lado del realismo social. En esa generación de escritores chilenos aparecen unos muy destacados que se llaman Nicomedes Guzmán y otro que se llama Alberto Romero. Y saben un poco de qué se trata el naturalismo en la literatura, donde hay mucha crudeza, qué sé yo, hay ambientes marginales, pero también hay dolor y también hay esperanza. Pero después, de manera, no sé si natural, fui derivando algo de realismo psicológico y en un momento me doy cuenta de que lo que yo escribía, la forma como yo estaba escribiendo, se parecía bastante a lo que es el realismo sucio, que lógicamente es un movimiento de literatura norteamericana, liderado por Raymond Carver, y en ese minuto es como que hago un descubrimiento y digo, sí, esta es la línea que yo quiero seguir, con una escritura más bien minimalista. No sé si se han fijado que hay muy poco uso de adjetivos y también hay bastante uso de oración simple, con mucha acumulación de acciones verbales y poca preocupación por la adjetivación. Entonces, ahí logro una definición. Con el libro Nació de la Furia creo que recién encuentro una definición y yo me siento un poco adscrito al realismo sucio. Un poco también veo un poco de eso, o por lo menos del tema del tedio, lo veo en Albert Camus, por ejemplo, con El extranjero. Entonces son los autores que me han ido, o que han influido en mi literatura. Parto con realismo social, sigo con realismo sucio, que tiene que ver un poco también con realismo psicológico, donde hay vidas mínimas que son exploradas en las narraciones, los personajes son comunes y corrientes, sin embargo, que viven una vida bastante intensa, ¿verdad? ¿Qué más? Dentro de la influencia. He también tratado de retratar la ciudad de Santiago en los relatos. Para ello he seguido un par de autores que me han ayudado, autores chilenos que me han ayudado a observar y a conocer la ciudad de Santiago, entre ellos Pedro Lemebel, que seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad?
o bien un autor de novela policial negra que se llama Ramón Díaz Ederovich, que ha publicado por lo menos 20 novelas policiales. Me siento bastante influido por ellos porque ellos ambientan sus historias y hay mucha geografía urbana. Entonces también yo busco aquello, el retrato de la ciudad con todos sus habitantes que viven vidas bastante a veces tensas. Eso en cuanto a la influencia. Otro autor, un autor norteamericano, se llama Robin Cook, que es uno de los maestros del tecnoterror literario, pero que me gusta de él que sus novelas semejan verdaderas películas de acción. Entonces uno se olvida a veces que está leyendo un libro y piensa que está viendo una película, porque tiene una escritura vertiginosa basada en la acción. Es casi todo verbos, casi todo acción. Entonces yo tengo algunos rituales que trato siempre de, antes de empezar a escribir algún relato o un proyecto, busco novelas de Robin Cook y la leo como especie de ritual, como para inspirarme, digo, para tomar un poco de inspiración, y tender a esa escritura minimalista, directa, más de verbo que de adjetivos, de oraciones simples, de acción, aunque la acción también puede ser psicológica, no necesariamente una acción externa. Entonces por ahí se van configurando las influencias. Realismo sucio norteamericano, Raymond Carver, Richard Ford, algo de tecnoterror en cuanto a la modalidad de la acción con Robin Cook, en los comienzos realismo social, pero siempre realismo. Yo me siento un poco extraño en el contexto de las tendencias actuales de la literatura chilena, de eso también podrá dar mucha fe Ángeles, que quienes ahora están ocupando los espacios en el ámbito chileno son los autores de ciencia ficción, de fantasía y de terror. Son los que más están vendiendo, los que más están publicando, editoriales que se dedican a esos géneros, y son las, digamos, de las pocas editoriales que han tenido un crecimiento explosivo, publicando una gran cantidad de libros y teniendo mucho éxito con varias reediciones. Entonces yo me siento un poco bicho raro. ¿En qué sentido? Que lo mío es el realismo, y está muy distante, quizás en algún sentido muy distante de lo que puede ser la fantasía, la ciencia ficción y el terror, en algún sentido, porque en definitiva la literatura y todos los géneros y todas las tendencias van a lo mismo, a reflejar la naturaleza humana y la naturaleza de la relación humana, desde mi punto de vista. Entonces en algún sentido me siento muy distante de aquello, pero en otro sentido sé que al final vamos transitando el mismo camino. Eso en cuanto a las referencias. Nombré también Díaz Ederovich, Lemebel, autores chilenos muy, podemos recomendarlos. Son grandes escritores. Lemebel murió hace poco tiempo de un cáncer en la laringe. Díaz Ederovich sigue aún vigente. Ellos son de la generación de los años 80, la generación llamada NN, generación chilena, que fue la generación que surgió después del golpe de Estado del año 1973, que fue un trauma histórico. Entonces, de alguna manera, esta generación literaria a la que pertenece Lemebel y Díaz Ederovich, esta generación es el reflejo, ¿verdad?, de un trauma histórico en nuestro país. He nombrado algunos, Natalia, no sé, y debo confesar, que dadas las condiciones de vida y el trabajo excesivo que desempeño, que yo todo el día, me he transformado en un pésimo lector, porque me ha faltado tiempo para los temas autores, etcétera. Es poco lo que conozco de literatura más reciente, poco lo que conozco. Bueno, muy bien. Una segunda. Bueno, muchas gracias. Y tú habías preguntado, Natalia, al principio sobre poetas, ¿verdad? Claro, mira, yo te voy a dar algunos nombres, a lo mejor tomas nota de ellos, te doy algunos nombres, poetas chilenos. Bueno, aparte de Nicanor Parra, si un día vas a Chile tienes que ir a la localidad de Las Cruces, porque ahí está la casa de Nicanor Parra, donde actualmente está está su tumba. Esto es como a 1 hora y media de Santiago, hacia el litoral. Nicanor Parra. Cerca de él, en otra localidad balnearia que se llama Cartagena, está
la casa natal, y también está enterrado el gran poeta Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, maravilloso, creacionismo, Vicente Huidobro. Si tú me preguntas entre Parra y Huidobro, bueno, yo soy de Huidobro, la verdad. Y si te recomiendo más poetas chilenos, te recomiendo al gran Jorge Teillier, a Gonzalo Rojas, te puedo recomendar también a Rodrigo Lira. Él sí es que es bastante irreverente, Rodrigo Lira. Ahí tienes una cantidad significativa quizás de poetas que son monumentales, ¿verdad? Y bueno, últimamente yo no lo oigo mucho, pero Raúl Zurita, que ha tenido algunas premiaciones a nivel internacional, a nivel mundial, también es recomendable, Raúl Zurita. Estela Díaz Barín, poetas chilenas, también. Bueno, ahí hay un listado que sería interesante a lo mejor ir conociendo de a poco. Bien, hasta ahí. Perfecto, Luis, gracias. Maravilloso, muchas gracias. Gracias, Natalia. Perfecto, Luis. Hago un paréntesis para agradecerles a Ángeles, a Luis y a todos por estar aquí. Qué bueno tener estos encuentros y ojalá tengamos muchos más. Vamos ahora con la pregunta de Daniela y se prepara Martín. Bien, bueno, como vamos a hacer como rondas, ¿cierto? Si es posible, yo creo, entonces voy a hacer solo una pregunta porque tengo pues varias, pero continuando un poco con el tema de las influencias que ya nos acaba de contar el escritor, al principio cuando estaba contando como las historias otra vez, pues que ya las habíamos leído, nos contaba que estas historias toman como vivencias, ¿sí? Toman como vivencias propias o digamos algún suceso en la vida de usted, ¿cierto? Eso fue como lo que entendí. Entiendo que las influencias es más como en cuestión como de forma de los textos, ¿cierto? De los cuentos. Y la pregunta es básicamente que todas las historias que usted ha hecho son historias que encuentra como digamos en su vida, que encuentra en todas partes donde usted ha estado, que escucha, porque creo que los escritores son pues como influencias en cuanto a forma o no sé si en cuanto a otras cosas, pero me pregunto también si alguna vez o muchas veces las historias surgen como de la nada, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo he creado o quiero crear, casi nunca pienso como en ese tipo de cosas, como en qué le pasó a él o a ella o a ellos, más bien pienso como en algo tangible normalmente y digo, bueno, voy a escribir sobre esto, sí, pero seguramente voy encontrando como referencias o voy encontrando ideas que he vivido, que he visto, que he leído, pero bueno, básicamente esa es la pregunta, ¿sí? Si las influencias son como en cuanto a la forma y que si las historias siempre están relacionadas con personajes en su vida y si le han surgido historias de la nada. Bueno, básicamente hay como 3 preguntas. ¿Sabes que no recuerdo quizás alguna historia que haya escrito que haya surgido un poco de la nada, del vacío? La verdad es que me cuesta encontrar un relato que fue en algún minuto me podré acordar, pero generalmente tiene que ver con algo que yo he conocido o con algo que yo he vivido o con historias que he conocido, ¿sí? Por ejemplo, hay un cuento que se llama Detrás de la puerta de la familia, que es un cuento sobre la anorexia nerviosa y que surge de la experiencia que tuvo una amiga, una persona muy cercana con la anorexia nerviosa. Hay en ese libro que se llama La Ciudad de la Furia, el primer cuento se llama Línea Amarilla. En una conversación con una alumna, íbamos camino al lugar donde trabajamos y nos encontramos en el trayecto hacia el lugar de clase, ¿verdad? Esto es entre la comuna de Santiago y Las Condes.
en nuestra ciudad, ella me hace un comentario respecto del horror que siente estando parada frente a la línea amarilla en el andén de la estación de metro, que alguien la puede empujar. Y eso a mí me queda, y a los 2 o 3 días me siento y escribo el relato Línea Amarilla, que tiene que ver con eso. Entonces siempre parece haber un elemento gatillante que nace de la realidad, o de alguien que yo conocí, etc. Lo mismo ocurrió con el relato que comentamos recién, que se llamaba Nunca es tarde para ser feliz, también nace. Entonces, de alguna manera, y como es la tendencia o la opción literaria es realismo, sea realismo sucio, realismo psicológico o realismo social en algún sentido, parece ser que eso también eso lógicamente determina que las ideas surjan de la realidad, de experiencias reales. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Se transfigura, se transforma, se recrea, se cambian ambientes, se cambian situaciones, se modifican. Bueno, el relato, precisamente, si querés yo conduzco y yo volver a casa, esos 2 relatos, claro, también nacen de un viaje que hice al balneario de Quintay, ¿verdad? Y de ahí también surge la idea. Solamente el viaje, porque todo lo que se narra ahí, eso sí que es inventado, pero el viaje a Quintay existió y de ahí nació la idea. Entonces, hay una especie de añadidura a la experiencia concreta, real, viene después la añadidura. Vargas Llosa hablaba que la literatura no más que, creo que lo expresa en su tesis de doctorado, que la hizo sobre 100 años de soledad, que se llama Historia de un deicidio, es un monumento de ensayo. Mario Vargas Llosa, no sé de qué año será eso, será el año 1970 a lo mejor. Hace un estudio pero extraordinario, así que pero uno queda como asombrado con la capacidad que tiene de análisis. Entonces dice que la literatura no es más que es la nostalgia, más una añadidura. La nostalgia puede estar referida a la experiencia que uno tuvo, la experiencia real, la vivencia personal. Y la añadidura es lo que uno le agrega, es lo que uno inventa. Si esto lo asimilamos a una oración proposicional, en donde hay sujeto, verbo y predicado, diríamos que los sujetos gramaticales o los sujetos coinciden en mis relatos con la realidad, bastante. Pero las acciones verbales son un tanto modificadas y las circunstancias son más modificadas aún. Entonces, de alguna manera, lo que yo he escrito está ahí en ese punto medio, ¿verdad? En el vínculo que existe entre la realidad y la ficción. Están ahí, entiendo que pueden estar como habitando. Así que, pero la tendencia, sí, una novela que se llama ¿Dónde van? Claro, eso surgió lógicamente de una experiencia muy personal. Yo no sé si eso es ficción o es más género referencial. Parece que es más género referencial. Quizás yo eso tendría que haberlo publicado como testimonio, más que como ficción. Creo que hubiese sido mejor haberlo planteado así, no como ficción. Ahí sí que está, ahí un poco mi dolor, mi esperanza, mi vida reflejado. Bueno, yo aquí tengo sobre la mesa algunos de mis libros. Entonces, esta es la novela ¿Dónde van?, que tiene que ver con una experiencia con el cáncer, ¿verdad? Si yo viví la experiencia del cáncer en mi hogar, ¿no? Y eso al final se refleja en esta historia, en esta novela que se llama ¿Dónde van? Esta ¿Dónde van?, que habla sobre la transitoriedad de las cosas, de la vida, la fuga hacia la vida, que tiene que ver está inspirado en una canción de Silvio Rodríguez, ¿verdad? Homónima, ¿no? Y tiene que ver con la fuga hacia, ¿no? Cómo todo se escapa, se desvanece de un minuto para otro. Y esto es lo más cercano que tengo a algo que puede ser llamado autorreferencial. Yo siempre he combatido la noción de autobiográfico, me resisto a ser autobiográfico, pero sí autorreferencial, o bien una especie de autoficción, sobre experiencias personales, construir ficción. Yo no sé si eso responde a la pregunta, pero parece que sí, ¿verdad? Es difícil no hablar de cosas que uno ha vivido, por lo menos a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta bastante
inventar de la nada. Por último, uno recrea otra historia, la modifica, la recrea, juega con ella, establece un diálogo, pero siempre hay un referente en la realidad, del cual uno parte. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, que no es la misma experiencia de todos, ¿verdad? Listo, perfecto. Qué interesantes esas respuestas, Luis. Creo que Daniela quedó satisfecha, ¿cierto, Dani? Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer 3 preguntitas más y tomamos el cuento para que no se nos quede en el tintero. Poema. El cuento poema. Claro. Muy interesante para los que les guste el tango. Vamos a tener pregunta de Martín, pregunta de Duván y una pregunta más. Van pidiendo el turno, por favor, en el chat. Así que, Martín, por favor. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Agradecerle pues al escritor por estar con nosotros en esta noche. Martín, no sé, pero no se te escucha bien. ¿Ustedes te escuchan bien los demás? No, yo tengo... Martín, eso, ahí sí, mejor. Tengo dos... estaba dando las gracias pues por la presencia de él en el club y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué miedos tuvo él al momento de empezar a escribir? Esos miedos de cuando uno tiene todas esas cosas revoloteando en la cabeza y dice, venga, me voy a poner a hacer una poesía, me voy a poner a escribir un cuento, me voy a poner a hacer este ensayo. ¿Cuáles serían los miedos que él identifica y cómo los pudo superar al momento de empezar la escritura? Y si nos puede compartir cuál fue esa experiencia de poder hacer pública su primera obra, no sé, un libro, en algún periódico. Y quería hacer un comentario con relación a los finales que él plantea, y es que no sé si es especulación de nosotros en el club, pero consideramos que cuando la chica regresa a la casa, encuentra al papá con Alzheimer. Era ese como el comentario que quería hacer. Respecto de lo último, yo no lo había pensado realmente, no lo había pensado que pudiese ser digamos, un síntoma, un indicio de Alzheimer, no lo había pensado así. Entonces me parece interesante, ¿verdad?, que se abran como interpretaciones, que se abran ventanas, ¿verdad?, para entender quizás desde algún otro punto de vista. ¿Sabes por qué lo digo? Claro. Lo digo por el hecho que él termina, cuando ya recibe el regalo de la hija, termina diciendo que le va a escribir a Claudia. Entonces uno dice, claro, venga, pero si él sabe que Claudia está muerta, ¿cómo así que escribir? Entonces, claro, eso fue lo que nos generó la especulación. Y eso es como medio cortasiano, lo que pasa al final, un poco cortasiano el tema de que, claro, yo quizás lo había visto como un trauma no superado, al haber perdido a Claudia, que era su esposa. A lo mejor es un trauma no superado, se quedó en eso. Que puede ser algo alternativo al Alzheimer. En realidad no lo había pensado como Alzheimer. Yo también escribo un cuento de Alzheimer, está en el libro La Celda Furia, un cuento de Alzheimer, que ese, bueno, nuevamente volvemos al tópico de que se arranca también de la realidad, porque también tuve en el hogar la experiencia de Alzheimer, en un viejo hogar que tuve de infancia, ¿verdad? Respecto de las primeras preguntas, los miedos, los temores, lo que pasa es que son los famosos fantasmas que uno libera, o los demonios, creo que uno libera, algo así, ¿verdad? A eso apunta la pregunta, me parece. Mira, la verdad es que yo con el tiempo me he dado cuenta que yo parece que escribo con un afán terapéutico para cerrar capítulos de mi vida, me dan la idea. Entonces, de alguna manera me he topado con eso. Y si hago todo un recuento de lo que he escrito, que no es mucho tampoco, parece ser que cada libro cierra una experiencia determinada que al momento de superar la experiencia personal soy capaz de llevar a la escritura. Entonces, creo que por ahí también puede haber algún tipo de explicación o de indicio. Uno escribe para liberar, con un afán terapéutico. No sé, esto es muy cliché, ¿verdad? El tema de liberar demonios. Pero sí, a mí parece que me ha pasado, después de tener etapas determinadas en mi vida que han sido difíciles, que han sido complejas, logro escribir
de manera relativamente sistemática, logro publicar. Y si uno ve el conjunto de los libros que he logrado publicar con mucho esfuerzo, la verdad que ha sido mucho esfuerzo también, y mucha pasión, siempre hay un final esperanzador. Hay un tratar de aferrarse a un futuro mejor, me parece. Entonces, eso he advertido. En esta novela que recién mostré, la carátula se llama ¿Dónde van? Después de superar 2 experiencias traumáticas con el cáncer, el personaje, el protagonista, hace un viaje con sus hijos y terminan sonriendo y entendiendo cuál puede ser el sentido de la vida. La última tiene 3 partes. La última parte de esta novela se llama El Sendero del Dharma, que tiene que ver con... Hay otra cruce con otro escritor norteamericano, Jack Kerouac, que escribe Los Vagabundos del Dharma. Ahí hay otros cruces. Entonces, a mí me parece que ha operado la literatura, en mi caso, como una forma de, digamos, de dar vuelta una página personal. Parece que sé que uno tiene experiencia determinada que es un poquito bloqueado y después en el momento de escribirla como que supera y avanza, y un poco dar vuelta a la página. Había otro aspecto de la pregunta, sobre cómo llego a una primera publicación. Y yo diría que precisamente puede ser un ejemplo de lo que he dicho recién. La primera publicación que yo tengo se llama un libro de cuentos que se llama Nunca se sabe. Y yo había sufrido una especie de frustración, pero en un plano académico, porque estaba cursando una carrera determinada que yo quería continuar y quería terminar, pero tuve una serie de complicaciones personales y laborales que no pude sacarla adelante. Entonces fue como una forma, una pequeña revancha de decir, bueno, no pude con esto, pero podré con esto otro. No pude con aquello, pero podré avanzar en el ámbito de la literatura, de la creación, publicar y un poco darme a conocer, que me lean. El objetivo que yo tengo es que me lean. Por eso que... Y fue un cofinanciamiento, con una editorial que partió muy pequeña en Chile, se llama RIL Editores, y que ahora es una tremenda editorial, ¿verdad? Que ocupa uno de los buenos segmentos de mercado editorial en Chile. Se llama RIL. Entonces yo partí con ellos cuando RIL era muy pequeño, ahora inmenso, ¿verdad? Inmenso, con una cantidad de publicaciones enormes, anuales, y fue sí un cofinanciamiento, que puede ser un eufemismo también. Que sepan ustedes que en Chile los autores muchos financian sus obras, y yo he tenido que recorrer también ese camino, para un poco salir adelante en este difícil camino que es la literatura. Entonces, por ahí va mi experiencia de inicios, ¿verdad? Y por ahí van también los miedos liberados al momento de escribir, la superación, ¿verdad? De periodos algo difíciles o no tan difíciles de una historia personal. Damos que hay otra pregunta. Muchas gracias, Luis. Ahí vamos conociendo bastante. Muchas gracias, Martín. Ahí te vamos conociendo un poquito más. Y antes de la otra pregunta, me había dicho Natalia, si tú sabes, si en Colombia, ¿cómo se pueden conseguir tus libros? No, yo diría que no están en el mercado formal fuera del país. Los libros míos no están, la verdad es que no están. Bueno, necesitamos que lleguen por acá. Hay, por ejemplo, hay una editorial que se llama Forja, la editorial Forja, que es relativamente importante en Chile, pero no hace como, no comercializa en el extranjero, solamente en Chile. Ahí tengo 2 libros. Y claro, pero en realidad en el mercado formal no estarían. Habría que buscar otras vías de entrega y difusión, de envío, no sé, otras vías. Pues no estarían en el mercado formal. Listo, por ahora Ángeles es la que nos está ayudando, incluso transcribiendo los relatos para que podamos disfrutar de ellos. Vamos con la última pregunta de esta ronda y a leer el relato poema. La pregunta nos la hace Duan en el chat. Yo creo que él tiene problemas en el audio, o Duan me corrige si quieres hacerla. Juan, así. no, Dale, puedo hablar. Duan, dale por favor, para que la hagas y seguimos con el cuento. Bueno, primero pues darle las gracias a Luis por el espacio. Y la pregunta es para usted, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la literatura?
Una, Sí. una tremenda pregunta. Uf, yo no sé, yo creo que pueden ser muchas cosas. A lo mejor de alguna manera ya he contestado, quizás. Entonces, a lo mejor la literatura, bueno, un, un ritual, una religión, una forma de liberarse, de liberar, un lugar de encuentro, encuentro incluso con uno mismo, ¿verdad? Donde uno se reconoce, se reencuentra, un lugar de encuentro con los demás. O sea, la literatura es algo, es una aleph, como el relato de Borges, es una aleph, es un punto en el espacio que contiene toda la realidad, que es capaz de contener y transmitirla. En la literatura está todo. En la literatura está la vida, está la muerte, está el amor, está el odio, está el sufrimiento, están todas las esperanzas. Entonces, la literatura, no sé, es difícil, es muy difícil poder hablar de ella. Ha sido lógicamente lo que me ha permitido darle un gran sentido a la vida también. Un norte, un camino, una referencia, un punto de llegar, también un punto de partida. No sé, la literatura es lo que contiene todo el universo, contiene toda la historia de la humanidad, contiene todas las geografías, contiene todas las pasiones, todos los dolores, no sé, toda la historia. Es el universo, la literatura es algo maravilloso, así como la música, ¿verdad? Así como el cine. Entonces, es muy difícil la pregunta que me han hecho. Y una pregunta sobre la literatura hay que contestarla también literariamente, no podríamos contestarla de forma como racional, porque la literatura es suprarracionalidad, entonces parece que la respuesta también tiene que ser como suprarracional. Entonces un conglomerado de sentimientos, de contradicciones, de negaciones, de afirmaciones, no sé, es todo, la literatura es todo. Y la literatura también ha logrado estos encuentros, ¿verdad? Ustedes los unen la literatura, o sea, un punto de encuentro. La reunión es la hoguera, la hoguera. Y aquí hemos venido también a aportar con algunos leños para que el fuego también esté un poco más vivo, ¿sí? Todo eso es la literatura para mí, ni más ni menos. Es muy difícil responder, pero he intentado, lo he intentado. Bueno, y con esa reflexión tan personal de lo que es la literatura, que dices que es muy difícil contestar y sin embargo tienes tantas palabras tan bonitas para ella, nos vamos con el cuento. Cuento poema, está escrito en varios apartados. Propongo que lo leamos de la siguiente forma porque ninguno me escribió por el chat. Propongo, Luis, para conocer cómo leerías tu cuento, el primer apartado.